Muy buenas tardes, estimados participantes de los diversos convenios y ESIP. Yo soy Sandra Cruz, soy la docente facilitadora de Inglés 2 y hoy voy a compartir la segunda parte de la unidad número 4 referida a la localización de la información. Esta unidad se desarrolla, la primera parte se desarrolló en el encuentro anterior y estaba referida a la ubicación o localización de información a través de las information questions, recordando un poco que dentro de los tipos de oraciones que componen un idioma, entre eso el idioma inglés, están las preguntas, las questions, y las preguntas o, o oraciones interrogativas, estaba dividido, clasificado para este estudio temático en cuatro tipos de preguntas. Y las WH, que fue la que iniciamos en el tema anterior, y las que vamos a desarrollar el día de hoy. Resumiendo un poco el tema, las WH son preguntas de información porque nos ubican con una información específica sobre lugar, tiempo, modo, razón, eh, frecuencia, y hay una estructura muy particular en ellas, que es que se inician con el WH, con la sección del how, que aparte de significar cómo, sirve para construir otro tipo de pregunta de información. En este desarrollo, encuentro, vamos a tocar entonces muy brevemente. ¿Están ustedes eh, preparados para indagar y profundizar sobre cada tema que aquí se desarrolle? Por cuanto se le da una noción y ustedes complementan esa información con material referido a los temas aquí tratados. Bien, entonces vamos a empezar el desarrollo temático señalándoles que dentro de las oraciones interrogativas encontramos otro tipo de preguntas, de interrogaciones en inglés, en la cual estamos localizando o ubicando una información. Es por eso que vamos a abordar tres tipos de preguntas o de interrogaciones, oraciones interrogativas en inglés. Las lleno question o informaciones, preguntas generales, las choice question y las question tag. Estas tres, esta clasificación derivada de las preguntas o oraciones interrogativas o las preguntas, vamos a hacer una breve definición y verlos a través de algunos ejemplos. Quiero aclarar que algunas de ellas tienen unas reglas muy específicas que quizás no las alcancemos a tocar, pero en su manera amplia, en su noción general, vamos a ver cómo se trabaja en alguna de ellas. Eh, Reiterándoles entonces que las preguntas o las questions estaban divididas en cuatro tipos. Una, la que trabajamos en el encuentro anterior, referidas a las information questions o pregunta de información. Vamos a tocar la segunda parte o la segunda clasificación, que son las yes, no question o pues, preguntas de información general. Y las choice questions, que son preguntas de elección, donde hay una alternativa para las cuales vamos a hacer una escogencia. Y la question tag o las preguntas disyuntivas. Estas tienen también características muy particulares en cuanto a su estructura. Retomando entonces estas definiciones, vamos a desarrollar cada una de ellas. Las yes no question o preguntas generales se le llaman yes no question por el tipo de respuesta que se emite al formular, cuando están formuladas estas preguntas. Son preguntas que pueden responder con sí o con no, es decir, con yes o con no. Es por eso que se le llaman yes no question. Están relacionadas con la información general que contiene la pregunta y no con una parte específica de ella. Eh,
En los ejemplos tenemos allí, ¿Do you like this country? Yes, I do. Si fuera negativa sería, No, I don't. Does Jane know about your new job? No, she doesn't. En el caso que fuera afirmativa, yes, she does. It is cold outside. Yes, it's cold outside. Are you ready for the trip? Yes, they are. Si fuera afirmativa, no, they aren't. Si fuera negativa. Are you hungry? Yes, I'm hungry. Oh, no, I'm not hungry. Vemos allí, les coloco que hay preguntas afirmativas cortas, negativas cortas, afirmativas largas y negativas largas. Esta es una de las principales características de este tipo de preguntas de generales o yes no question. Las yes no question son preguntas generales de información que se pueden responder de forma corta y de forma larga, que es primordialmente lo que lleva una respuesta corta, la afirmación o la negación, yes o no, el pronombre y el auxiliar contenido en la pregunta. Si es negativa, lo colocamos justo después del pronombre. Y la negativa llevaría el auxiliar junto con la partícula not, pero en forma de contracción, de tal manera que se acorta. De eso se trata las respuestas cortas. Mientras que las preguntas yendo question, las que tienen o las que emiten o las que plantean una respuesta larga, lleva todos los elementos contenidos en la pregunta, como it's cold outside. Yes, it's cold outside. ¿Está o hace frío afuera? Sí, hace frío afuera. Damos toda la información que se ha solicitado en la interrogación, en la pregunta. De igual manera, en la respuesta larga tenemos la alternativa o la posibilidad de, si nos preguntan con un nombre propio o un nombre común, en la respuesta larga lo podemos mantener ese nombre propio o ese nombre sustantivo común. No es obligatorio cambiarlo a pronombre, como sí debemos hacerlo en las respuestas cortas. Es importante determinar o precisar, estar muy claro cuál es el auxiliar que se debe utilizar, en qué tiempo está construida la oración o la pregunta para saber cuál es el auxiliar que debemos usar en la respuesta. Hay un verbo auxiliar que es mm, de los más comunes, de los más usados en inglés, que es el verbo to be. Y recuerda que él es verbo y él es auxiliar, o sea, él me sirve para preguntar, para afirmar, para responder. Es un verbo que se utiliza en todo este tipo de oración, afirmativa, negativa, pregunta. Mientras que otras oraciones, como un presente simple de un verbo común, no lleva el verbo to be, entonces, o un pasado simple, entonces es obligatorio, se requiere reconocer el tiempo para saber cuál es el auxiliar que vamos a utilizar en la respuesta. Si la pregunta comienza con la forma verbal o con el verbo to be, ya sea en presente o en pasado, pues no tenemos problema porque lo podemos usar en las respuestas. Y es I am, y es he, y es there. Si está en pasado, y es I was, y es he was, y es we were, y así sucesivamente. Y si es negativa, el verbo to be, pues igual lo volvemos a colocar en la respuesta como no, I am not. Este es el único forma o estructura, el am not, que no se le debe hacer contracción. Sin embargo, en el lenguaje coloquial o informal, algunos lo hacen, pero no es correcto. No es correcto que el am con el no se haga la contracción. Eso en el caso de que sea con el verbo to be, ya sea presente, pasado, futuro. Cuando tenemos otro tipo de auxiliares, entonces debemos usar ese auxiliar en la respuesta corta. Ese auxiliar es el que eh, indica en qué tiempo está y con cuál pronombre yo lo puedo usar. En el ejemplo de did, que es un pasado simple, did she clean the room? ¿Limpió ella el cuarto? Yes, she did. Aquí tengo la pregunta, lo vuelvo a colocar en la respuesta corta. Y si es negativo, lo coloco con el not en forma de contracción.
En un presente perfecto, donde también sabemos que have y has son los auxiliares, también los volvemos a utilizar en las respuestas cortas. Have you done your homework? Yes, I have. No, I haven't. ¿Has hecho tu trabajo? Si lo he hecho, no lo he hecho. En el mismo caso del futuro. Will you buy that dress? Yes, I will. No, I won't. Cuando la oración interrogativa trae el precisado, el auxiliar es el mismo que vamos a utilizar en la respuesta, manteniendo el auxiliar que nos indica el tiempo verbal y el pronombre con el que lo estamos usando. Entonces, es importante que ese auxiliar se mantenga en las respuestas, haciendo las contracciones que se requieran, que sean necesarias. Repasando un poco, el did de auxiliar del pasado, el have y el has con el participio viene formando un presente perfecto y el will es el auxiliar del futuro. El will con el not en la contracción que da want. En la respuesta corta se mantiene el auxiliar tanto en las respuestas afirmativas como en las respuestas negativas. Importante recordarlo allí. ¿Qué sucede en las respuestas largas? En las respuestas largas vamos a colocar toda la información contenida en la pregunta, pero como en las respuestas afirmativas no van algunos auxiliares, como el do, el das o el did, hay que identificar en qué tiempo está el verbo para saber cómo vamos a responder afirmativamente. En la respuesta larga se coloca yes o no, dependiendo si vamos a afirmar o negar, y el resto de la información contenida en la pregunta. Pero es necesario tomar en cuenta las reglas gramaticales específicas que contiene ese tiempo verbal con el cual estamos haciendo la pregunta, es decir, el auxiliar. Decíamos que si está el verbo to be sirve para preguntas, afirmaciones, negaciones. El verbo to be no desaparece. El verbo to be tiene varias formas. Presente am, are o is, pasado was o were. Si el futuro va con el will más el be. Entonces con to be no tenemos ese problema. No lo tenemos con algunos auxiliares modales como el can. El can es un auxiliar de modal que tiene también unas características de verbo auxiliar, es decir, ellos acompañan a un verbo en forma infinitivo, en este caso el play, y ellos asumen también las preguntas, las respuestas afirmativas y las respuestas negativas. Con ese tipo de auxiliares no se presentan inconvenientes al momento de responder. Por ejemplo, can they play the guitar? Yes, they can play the guitar. Es decir, el auxiliar can, como es un modal, lo puede usar pregunta, lo puede usar en afirmaciones y lo puede usar en negaciones. No, they cannot play the guitar. En las respuestas negativas, podemos colocar el auxiliar con el not o lo podemos colocar con contracción. ¿Cuál es la diferencia? La formalidad con la cual se escribe un texto, con la cual se presenta un escrito. Las contracciones son normalmente un lenguaje informal, ya sea de manera verbal o de forma escrita, mientras que el lenguaje separado, el lenguaje formal, pues evita un poco el uso de las contracciones o los acortamientos del lenguaje a través de las contracciones. En las respuestas negativas es necesario agregar la partícula not al auxiliar, obviamente manteniendo la forma simple del verbo cuando así se requiere. Aquí tenemos un ejemplo con do, que es el auxiliar del presente simple. Recordando, haciendo memoria, el presente simple utiliza dos auxiliares que es do y das. Do para un grupo de pronombres y das para la tercera persona, he, she o it. En el caso que referimos aquí, do you work in an office? ¿Trabajas en una oficina? En la respuesta afirmativa, yes, I work in an office, colocamos la oración afirmativa, pero no se coloca el auxiliar, sino que el auxiliar do desaparece y se coloca el verbo en presente simple. Entonces, es el do, refiere un tiempo simple de
con el pronombre, en este caso you, para en la pregunta, y al cambiarlo a la respuesta cambiaría por ahí. Mientras que en la respuesta sí, toda respuesta negativa requiere un auxiliar. No, I don't work in an office. Es decir, lo uso para preguntas, lo uso para negaciones. En las afirmaciones no va a auxiliar, pero el verbo lo mantengo en presente. Colocamos o trabajamos allí, con otro ejemplo, con el mismo presente simple, pero el auxiliar das o la forma das, que es para la tercera persona he, she o it. Does she practice the exercise? ¿Practica ella el ejercicio? En la afirmación no colocamos el auxiliar das, pero colocamos el verbo en presente. Para tercera persona, el verbo practice agrega la S o la ES cuando sea necesario, cuando el verbo requiera la S. En este caso solamente la S. Yes, she practices the exercise. Sí, ella practica el ejercicio. Si es negativo, volvemos a colocar el auxiliar en forma negativa. No, she does not o she doesn't practice the exercise. Como ya tenemos el auxiliar, el verbo vuelve a perder la S. No podemos tener auxiliar y verbo con S, no. El auxiliar ya me está indicando que es presente simple, tercera persona y el verbo pierde la S. Tenemos aquí un ejemplo en pasado. Did someone buy new pants? Es pasado, es decir, el verbo este me indica un pasado simple. ¿Qué me indica este auxiliar? Que este verbo está en pasado, el verbo comprar. ¿Compró Samuel pantalones nuevos? Yes, Samuel, en las afirmaciones no colocamos el auxiliar ni do, ni da, ni did, pero el verbo lo cambio a pasado. Samuel bought new pants. Mientras que en la negativa sí requerimos, acudimos al auxiliar. No, Samuel did not o didn't buy new pants. Como ya tenemos el auxiliar did not o didn't, el verbo vuelve al infinitivo. Eso es lo que quiere decir aquí arriba. Quizás gramaticalmente hay muchas normas, reglas gramaticales que deberíamos eh, hacer uso, aplicar. Eh, Son muchas y eso van apareciendo en la medida que vamos respondiendo. Ustedes quizás no requieran tanto el conocimiento de la regla gramatical como tal, sino la aplicación. Es decir, en la compresión de texto o en la producción de texto, eh, van a ir apareciendo y ustedes la van a reconocer. De eso se trata quizás la comprensión del tema, de que existen, de que quizás no lo van a memorizar tercera persona, presente simple, el verbo pierde la S, no, pero ustedes lo van a encontrar en los diferentes contenidos o textos que ustedes aborden y ya saben a lo que se refiere. Por eso, cuando dice, pero aquí el verbo, ¿por qué lleva ese? Ah, bueno, un presente simple, tercera persona. ¿Por qué el verbo cambió a pasado? Porque la pregunta era con pasado y el verbo cambió, es necesario cambiarlo a pasado. En fin, todo eso como reglas gramaticales no necesitamos memorizarlas tanto, sino verlas y aplicarlas en un contexto. Como segundo punto, en este caso del tercer tipo de la clasificación, tenemos las preguntas de alternativa o de elección o de escogencia. Estos son tipos de preguntas que ofrecen diferentes opciones o alternativas para la respuesta. En este caso hay dos alternativas o dos opciones separadas o conectadas más bien con la conjunción or, que significa o lo uno o lo otro. Ahí entonces es donde está la opción. Por eso se llaman preguntas de opción o elección, cuando debemos elegir una de las dos. En este tipo de preguntas, entonces, la persona, el lector, o en este caso si es una producción, se selecciona una de las dos alternativas. Is he a teacher or a student? Es un profesor o un estudiante. He's a student. Está como ejemplo allí. Se selecciona una de las dos, o la primera o la segunda opción. Siempre hay una alternativa o una opción para escoger. Por eso se llama pregunta de elección. Y pueden estar formuladas en cualquier tiempo verbal, ¿no? Presente, pasado, futuro, condicional, presente perfecto, pasado perfecto, en fin. Eso lo va a determinar este auxiliar que vemos aquí al inicio de la pregunta.
Would you go to the cinema or the theater? Entonces, vamos, ¿irías al cinema o al teatro? Ahí se escogería una de las dos. Están en el ejemplo, pues, we would go to the cinema. Y iríamos al cine. Would you prefer cats or rabbits? ¿Prefieres los gatos o los conejos? I prefer cats. Entonces, esa oportunidad para escoger es una de las características que se presentan cuando tenemos las preguntas de elección o las choice question. Entonces, en ese sentido, tenemos allí una pregunta en futuro. Will they travel to Mexico or to New York? La respuesta sería, fíjese que no lleva ni would ni son de la information question, sino de escoger cualquiera de las dos alternativas. They will travel to New York. Estamos localizando, dando la información de acuerdo con el contexto en el que le están planteadas las dos opciones. La siguiente tenemos un presente perfecto que inicia con el verbo haber y un verbo en participio pasado. Have the boys read a book or a magazine? ¿Han los chicos leído un libro o una revista? They have read a book. Ellos han leído un libro. Igual pudieran formularse de manera negativa, pero en el ejercicio, en la composición de la pregunta, normalmente viene siempre una afirmación, porque es un enunciado afirmativo donde la elección es la opción, nos la dan en la pregunta. Hay una cuarta clasificación de las preguntas que son las preguntas disyuntivas o tag question o question tag, también le dicen pregunta de ataque, le dicen preguntas disyuntivas. Bueno, ese tipo de preguntas la usamos bastante, de hecho son propias del lenguaje oral y están referidas a como a una reafirmación o a una confirmación de un enunciado que se ha hecho previamente. Ese tipo de preguntas tiene dos partes. La primera es afirmativa y la segunda negativa, o viceversa. Lo que hace la primera parte de la oración es como predecir la, la respuesta. En este caso lo usamos también en nuestro idioma. Por ejemplo, nosotros decimos, mañana tenemos clase, ¿verdad? Mañana tendremos clase, ¿verdad? A eso se refiere ese tipo de preguntas, donde hay una coletilla o una pregunta breve sobre un enunciado, que si es negativo, luego lo hacemos afirmativo o viceversa. Realmente nosotros usamos esa coletilla con mucha frecuencia en el lenguaje verbal. Incluso hay eh, discursos que lo hacen muy a menudo, creándose allí una muletilla. Muchas veces lo hacemos con la palabra verdad, no es verdad. Entonces hay que tener conciencia que sí existe como tipo de pregunta, pero no hacer uso excesivo, sobre todo en un lenguaje escrito no es muy formal, pero en el lenguaje verbal debemos saber el contexto y en dónde se está usando. Se usa esa coletilla y esperamos que el oyente esté de acuerdo con esa afirmación. Se reitera que es muy común en el lenguaje oral, mucho más que en el lenguaje escrito. Y ella puede traducirse, puede tener un sentido, un significado de no es verdad, verdad, no es cierto, cierto, vale, no es así, ¿no? Todas esas connotaciones como de eh, solicitar una reafirmación, una confirmación, es lo que nosotros hacemos con esas tag question. Eh, para hacer es una pregunta de este tipo, debemos tener en cuenta pues, algunos elementos. Hay que fijarnos en el sentido de la frase, es decir, si la frase es afirmativa, la frase que vamos a construir o la question tag o la tag question será negativa y viceversa. También es necesario reconocer en qué tiempo verbal, en qué tiempo, presente, pasado, futuro, condicional,
presente perfecto, pasado perfecto, en fin, en qué tiempo está construida la primera parte de la oración, porque de allí se va a generar la segunda parte con el auxiliar que se deriva de ese tiempo verbal y un pronombre que acompaña esa pregunta y el signo de interrogación al final. Tenemos en este caso un ejemplo, you like sushi, don't you? Aquí en la primera parte de la oración es una afirmación. ¿A ti te gusta el sushi? ¿No es verdad? Entonces, esta oración ya sé que el verbo está en presente, que está el auxiliar you, el pronombre you, y entonces le ubico. Si está afirmativa, ya sé que la segunda es negativa y que como está en presente va con el auxiliar you, en este caso negativo. En la segunda ejemplo, you haven't been to London, have you? Aquí tenemos un presente perfecto. Tú no has estado en Londres. Como la primera es negativa, la segunda se construirá afirmativa, con una coma y el signo de interrogación. Tú no has estado en London, ¿verdad? Cierto. Entonces, eso es lo que, la formulación adecuada de este tipo de oración. She's sleeping. Aquí tenemos el verbo to be, lo vemos en, en forma de contracción, es como si separáramos he con is. He's sleeping, he's sleeping. Isn't he, como la primera está afirmativa, la segunda la construimos negativa, con el pronombre. Si hubiese un nombre propio, por ejemplo, Peter is sleeping. La segunda, como no lleva nombre, sino lleva pronombre, sustituimos el pronombre por el nombre que aparezca en la primera parte de la oración. I should go, shouldn't I? Aquí tenemos un auxiliar modal que es deber, debería. Yo debería ir, ¿no es verdad? No es cierto. Yo debería irme, ¿no es cierto? O es verdad o no es verdad, dependiendo entonces del auxiliar que contenga o el tiempo con el que esté construida la primera oración, se construye la segunda. Después se hace tan dinámico que el contexto lo va dando. Hay un ejemplo que no coloqué allí, que es cuando aparece I con el am, I am tired, por ejemplo, I am tired, estoy cansada, I am tired. En vez de la segunda parte, la negativa no se construye con I, sino hay una regla gramatical que debemos usar el are negativo, es decir, aren't I. Am time, aren't I, es solamente la sección que existe con ese tipo de preguntas. Bien, haciendo entonces un resumen de este tema, de contenido temático el día de hoy. Vamos a recordar entonces que tenemos 4 tipos de preguntas para buscar localizar información en un texto. Las information question, las preguntas de información general o lleno question, las preguntas choice o preguntas de alternativa o elección y las question tag o tag questions, como también se les llaman, haciendo entonces un referente temático, referencial sobre la clasificación de las oraciones interrogativas. El- Cierro el tema, la intervención, con una pregunta que si ustedes estuvieran en una clase presencial les preguntaría o les indicaría, You understand this class, didn't you? ¿Entendieron la clase? ¿No es cierto? Entonces, la meta es aplicar estas nociones dadas el día de hoy y desarrollar la última evaluación que va a tener un valor de ponderación del 40%. Va a ser a través de una prueba escrita y ustedes pues van a tener esa oportunidad de obtener excelentes resultados a través de la eh, revisión bibliográfica, tanto de la plataforma del IESIP como de diferente material que ustedes estén en su contexto virtual o físico.
Eh, no me queda más que agradecer eh, la revisión de este material, la consulta y estar atentos también a las diferentes actividades que se plantean dentro de esta formación, de este periodo académico. Les doy las gracias, espero hayan aclarado algunos elementos y los que no estén claros los pueden consultar, los pueden sugerir como tema de debate y pueden hacerme las preguntas directamente. Bueno, queridos estudiantes, nos vemos en otra oportunidad, confiando que van a hacer uso adecuado de este material para su formación. Muchísimas gracias y va a estar disponible en plataforma para su revisión. Nos vemos en una próxima oportunidad.